En este video comenzamos la línea de lo que sería automatización con el patrón de diseño POM. El código fuente para este patrón se va a encontrar en este mismo repositorio que vemos acá, este mismo, pero en la rama que se llama Feature Automatización POM. En esta rama se irán subiendo los cambios que se vayan realizando sobre el patrón POM. La página web con la que vamos a trabajar la automatización para estos videos va a ser esta. Saquemos acá y el link lo voy a dejar en la descripción para que la visiten y trabajen con ella. Básicamente vamos a hacer la automatización del login en esta página. Acá vemos que en la parte inferior nos indica las credenciales de acceso, que por defecto ya vienen aquí cargadas. Pero de igual forma le vamos a decir a la automatización que cuando ingrese acá a esta página y haya cargado completamente, mm, ingrese las credenciales de acceso y le dé iniciar sesión. Entonces vamos a ir al proyecto y vamos a iniciar con lo que sería el mapeado de objetos y la creación de las interacciones que necesitamos para automatizar. Entonces vamos a empezar desde adentro hacia afuera, es decir, desde lo más básico que es mapear un elemento hasta completar una definición, que ya las tenemos creadas, pero la tenemos sin información, ¿cierto? Está por implementar esa información. Entonces, vamos a crear dentro de nuestro main un paquete que se llame page, ¿sí? Para trabajar con el patrón POM, los page son la base, ¿cierto? Normalmente cuando se usa este patrón, dentro de la misma clase, de donde vamos a mapear los objetos, se mapean las interacciones. Pero vamos a hacerlo por separado, para que tengamos este enfoque un poco más organizado. Entonces vamos a llamar esto, por ejemplo, mapeos, y vamos a crear otro que se llame interacciones, por ejemplo. Interacciones. Listo. Dentro de mapeos solo vamos a mapear objetos y de las páginas, o sea, los objetos que necesitamos de cada página. Y dentro de las interacciones vamos a llamar a esas páginas y vamos a hacer las interacciones, por ejemplo, que completar un formulario, que seleccionar un botón, que desplegar una lista, ese tipo de interacciones. Entonces vamos a crear, por ejemplo, la de inicio de sesión. Entonces login, por ejemplo, login page. Aquí vemos. Ahora, estas clases, cuando son páginas, para que Serenity y Selenium las reciban, ¿cierto? Tenemos que decir que extienden de page object. En este caso, el core de Serenity, el antiguo, que sería este. ¿Vale? ¿Qué hacemos con esto? Básicamente vamos a tener todas las características que tiene una página básica. Que si vemos acá, esto extiende también de este de Serenity. Y esto pues me da todas estas posibilidades de las esperas y también otras como si es visible, si puedo tener el título de la página, si la página ya cargó completamente. Bueno, infinidad de cosas que esto me permite hacer, ¿cierto? Solo por ser un objeto page. Al heredar de este elemento, básicamente estamos teniendo acceso a estas funcionalidades. Por eso básicamente es que se realiza. Ya una vez acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a indicarle con una anotación cuál va a ser la URL por defecto de esta página. Y eso pues lo vamos a tomar de aquí. Le vamos a decir que esa URL va a ser esta, por ejemplo, la del login. Y lo pegamos acá. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Básicamente cuando yo le diga, bueno, el login page.open, que open es un método de este page object, ¿cierto? Él va a ir y va a buscar esta página. Básicamente eso es lo que vamos a hacer.
Y para eso nos sirve esta anotación, indicarle cuál va a ser la URL. Si lo voy a hacer directamente con la página, debo indicarle con esa anotación cuál es la URL. Hay otras formas de abrir el navegador indicándole directamente la URL que queremos, pero eso lo veremos en otra oportunidad. Entonces, acá vamos a empezar a mapear los elementos que necesitamos. Si vamos a la página web, vamos a necesitar específicamente tres elementos, que serían el usuario, el password y el botón de acceder. Aquí le podemos dar a este elemento clic derecho inspeccionar. Vemos que se nos abre el inspeccionador de objetos del navegador. Le damos acá. Por ejemplo, si queremos mapear este elemento, que es tipo input y que tiene un ID que se llama login page. Vale, pero entonces, en este caso, como este ID puede cambiar este número que está aquí de 10, vamos a mapearlo por el nombre, usando expat. Entonces, para eso le damos control F, le decimos que va a ser un expat con estas dos barras inclinadas, que va a ser un elemento tipo input, que vamos a acceder a la propiedad que se llama name, ¿sí? Y le vamos a decir que esa propiedad tiene que ser igual a username, username, que es lo que veíamos acá. Entonces vemos que nos dice que acá encontré un elemento, uno de uno, y este sería nuestro expat. Esto lo copiamos, regresamos al entorno de desarrollo y acá le vamos a decir que con esta anotación, que es una anotación de Selenium implementada por el core de Serenity, vamos a verla por aquí, esta, ¿cierto? Le vamos a decir que me busque un elemento con el expat que acabamos de generar, de crear. Le vamos a decir que este es un elemento tipo web element facade, web element facade que se va a llamar input username. Vale. Entonces, cuando trabajamos con elementos, eh, elementos web, Serenity BDD tiene su propia implementación de elementos web y se llama Web Element Facade, porque existe también el que es de Selenium genérico, que se llama Web Element. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente que Serenity hizo una implementación de Web Element y le agregó mejoras. Si entramos a esta clase, vamos a ver que él extiende de Web Element, ¿sí? Que ese es el de Selenium, el de Selenium básico, que lo podemos ver aquí. Vemos que es la clase base de Selenium. Entonces vemos que lo que hizo Serenity es implementar una serie de métodos adicionales que permiten trabajar mejor con este tipo de elementos, para que lo tengamos presente, cuál es la diferencia entre uno y el otro. Mm, ahora, sigamos con el mapeado de los elementos. Ya tenemos el usuario. Ahora vamos a ver el tema de la contraseña. Vemos aquí también que es un tipo input. En este caso el ID también tiene un número que pudiera variar, entonces por eso no lo tomamos. Lo podríamos mapear o incluso vamos a mapear este con el ID, ¿cierto? Entonces, si mapeamos este con el ID, pues tomamos directamente el ID, venimos al entorno de desarrollo y le decimos que vamos a mapear con el @findBy usando el ID que acabamos de copiar. Le decimos que esto es un public web element facade que se llama password, input password. Y finalmente nos quedaría pendiente mapear el botón de inicio de sesión. Este botón vemos también que tiene un ID y que tiene eh, una clase que es btn. Bueno, si para variar un poquito lo podríamos mapear con el ID. Incluso yo creo que si le damos control F, decimos que es un button
vemos que hay varios botones, ¿cierto? Entonces tenemos que decirle cuál es. Eso a través de la información, de los atributos. Entonces vamos a decirle que vamos a localizarlo con el texto. Entonces para acceder al texto que contiene el elemento, usamos esta función de expat que se llama text y le decimos que eso debería ser igual a lo que tiene este botón en su interior, que es el sign in, que es esto. Vale. Ahora vemos que realmente no contiene solo ese texto, porque no lo reconoce. Básicamente es porque si le desplegamos vemos que tiene acá unos saltos de línea y bueno. Entonces vamos a usar el contains, que es otra función del expat que me permite buscar por el contenido del texto en un elemento. Entonces acá le decimos que tome el texto y que ese botón debería tener ese texto. Entonces vemos que ahí si le damos enter ya lo localizó. Y acá dice uno de uno. Entonces copiamos este XPath, venimos al entorno de desarrollo nuevamente y le decimos que arroba find by por el XPath y que este lo vamos a llamar public web element facade y le vamos a llamar btn login. Y con eso tendríamos mapeados los tres elementos básicos que necesitamos de la página de inicio de sesión. ¿Qué nos quedaría pendiente? Nos quedaría pendiente mapear lo que sería el elemento web que nos confirme que ya estamos con la sesión iniciada correctamente, es decir, un elemento en la página principal, que lo veremos en un próximo video.